Bueno, el capítulo 8, representación del espacio en el niño, el espacio como modelo de desarrollo de las distintas geometrías, de Francisco Vecino. Durante la lectura de este texto, me llegaron hasta algunas conclusiones así que hemos realizado ahorita en el diplomado. Me recordó un poco a la pregunta que hacíamos la sesión pasada sobre las fracciones. En algún momento preguntamos, bueno, ¿y qué tendríamos que enseñarle a los niños, no? Y y creo que aquí también es un ejemplo bastante aterrizado sobre la labor en general de lo que tiene que hacer un profesor al diseñar, pues, la parte que le toca del currículum, ¿no? Que es la planeación de las actividades. Y bastante interesante también la lectura. Y la lectura empieza haciendo una justificación. Bueno, mencionando 3 puntos básicos que justifican más bien la inclusión en el currículum de este concepto de la representación espacial en esta infancia temprana, que vendría siendo relacionado con el preescolar, porque creo que el autor no es mexicano, pero yo lo relacioné así, en el preescolar, porque ahí menciona de 4 a 7 años más o menos. Y entonces, el primer punto que menciona es que la génesis de las representaciones espaciales será una consecuencia de su relación con el ambiente que lo rodea. Entonces, esta imagen, esta representación que va a generar el niño, pues se va a generar tempranamente a esa edad y con las experiencias que tenga en su casa, en el hogar, con los demás niños. Entonces va a ser primordial. El otro punto, que es necesario el desarrollo precoz de diversas nociones y procedimientos. Entonces, antes de enseñar cuestiones geométricas elementales, figuras, cuerpos, tendríamos que desarrollar estas nociones espaciales. Y también sirven como complemento en el pensamiento lógico-matemático, que es una parte también que se tiene que desarrollar desde la edad temprana. Y el otro punto es el carácter interdisciplinar del preescolar, que une eficazmente la representación espacial con la geometría y la geometría con el pensamiento artístico, científico, desarrollo corporal, musical y estético. Entonces, pues aquí en el preescolar, pues no tenemos como tal asignaturas, sino más bien enfoques. Entonces, permite mucho esta interdisciplinaridad. Pero dicen que pues todo esto es como ya, pues ya un hecho, ¿no? Como que ya todos lo sabemos o nos convence realmente. Y plantea que pues la primera noción, la primera idea de entonces cómo generar esta representación espacial en los niños sería primero dar cuenta de la percepción. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. Aquí nos pone dos conceptos así clave, lo que es la percepción y la representación, ¿no? Entonces, la percepción es lo que vamos a recibir normalmente con nuestros sentidos, quizá, y la representación es lo que es esa imagen mental que ya va a procesar nuestro cerebro, que vamos a tener. Entonces, la idea elemental sería primero identificar la percepción del niño, qué es lo que percibe, cómo percibe el espacio circundante y del movimiento propio y ajeno, para después interpretar esas posibles representaciones que genera el niño y pasar a la modelización, organización y sistematización de las representaciones para transitar hacia la geometría elemental. Esta sería como la serie de pasos lógicos, digámoslo así, pero plantea un problema. Porque, bueno, no un problema, una dificultad más bien. Que hay que considerar que la representación del espacio y la percepción en los niños son conceptos que son difíciles de separar. Incluso
van a ser como lineales, ¿no? Lo que perciben va a ser lo que va a representar. Y pues ya lo decía ahorita nuestro compañero en su presentación. Bueno, nosotros ya como adultos sí podemos percibir tipo de lenguaje y lo representamos en nuestra mente, pero para el niño va a ser un poquito diferente. Y eso es algo que se debe considerar en la enseñanza de los niños. Y aquí nos muestra una serie de recomendaciones que tendría que hacer el trabajo que tiene que considerar un maestro. El primero, la construcción de las situaciones que aseguren la efectiva emergencia de las distintas percepciones y representaciones del espacio del niño, el análisis de materiales didácticos, el diseño del currículum, ¿no? Estas son algunas consideraciones que menciona. Y algunas acciones metodológicas específicas. Análisis y estudio de planteamiento, entender los distintos tipos de espacio, indagación sobre las ventajas, el análisis minucioso e interpretación libre del currículum. Y aquí es donde yo les mencionaba que este trabajo, pues, creo que es un ejemplo de lo que todos los maestros deberíamos de hacer, porque aquí está considerando todas las variables que se van a dar, considerando el individuo, que en este caso sería el niño, las variables didácticas de cómo se lo vamos a acercar, cuestiones específicas pues del contenido que se está tratando de generar aprendizaje, las ventajas, desventajas, los materiales, toda una serie de análisis que todos debemos considerar. Y bueno, en este caso, pues ya hace un análisis sobre lo que es la representación del espacio del niño y están sustentadas en las ideas de Piaget y de Bergnaut, y que el estudio de estas representaciones del espacio del niño abren por lo menos 4 líneas de investigación, que son la representación espacial, la percepción espacial, la organización del espacio y la medida del espacio. Pero hay algo que hay que considerar, es que estas 4 líneas de investigación están pues tan conectadas que no podemos hacer un estudio aislado, no podemos estudiar una sin considerar las causas, las consecuencias, las ilaciones de las otras 3. Entonces, el estudio de esta representación va a tener que estar mediada por las 4. Pero también nos apunta que se puede resumir en dos grandes grupos, que sería la percepción del espacio y la representación del espacio, que son como los dos conceptos que sustentan este trabajo. En referencia al primero, la percepción espacial del niño, hace referencia a varios estudios, aquí el artículo, pero en particular menciona que se sustenta sobre todo toda la investigación o gran parte de la investigación en esta área está sustentada en los trabajos de Piaget y García, que tienen que ver con la producción del conocimiento en 3 momentos, definidos intrafigural, interfigural y transfigural. Pero en este caso, nos hace la aclaración que para los niños de 4 a 7 años solamente vamos a considerar las 2 primeras, que son intrafigural e interfigural. Porque la transfigural pues ya será ya no estará, por su edad, no les va a permitir llegar a ese nivel de análisis. Entonces, esta es como parte de la teoría en el diseño de una actividad didáctica. Primero tendríamos que considerar
esta cuestión de la percepción, cómo el niño percibe. Y aquí nos da dos pautas. Menciona otros estudios que aquí no puse en la lámina. Escribí solamente el de Berthelot y Salin, que también hace otras particularidades que complementan más bien al trabajo de Piaget. Incluso hay unas críticas acerca de la jerarquía en cómo se deben de usar estos tres momentos. Bueno, y el otro concepto que es central es la representación del espacio. También menciona una serie de estudios, no los profundiza. Aquí en esta parte sí me detuve un poco porque había algunos conceptos que no había leído antes, pero en resumen, pues ahí nos menciona aquí que los avances de las investigaciones, como por ejemplo el de Videout, con niños de 5 o 6 años, muestran claramente cómo la representación del espacio se produce por una geometrización creciente en el curso del desarrollo cognitivo. Entonces aquí nos menciona que este avance en la representación, en la geometrización, va también a depender de la edad, ¿no? Del desarrollo del niño. Porque Pérez menciona que al representar el movimiento en el espacio, el niño utiliza verdaderos teoremas en acto. Estos teoremas en acto no son los teoremas que nosotros manejamos en la formalidad de las matemáticas, sino que son verdades que un niño va a utilizar en el momento en el que sea funcional. Es una verdad que se cree este niño por la situación en la que está experimentando, aunque no siempre sea válida. Y bueno, ahí también nos menciona otras clasificaciones. Pero el punto de ese aspecto que es la representación del espacio, que debemos juntarla con esta percepción espacial del niño, nos va a tener, vamos a tener que considerar por lo menos estas dos grandes subgrupos de práctica. Y en este caso, pues ya nos va definiendo cuáles son las características que por lo menos debería reunir una situación fundamental para el desarrollo de la construcción del espacio. El primero nos dice una serie de situaciones que traten de la construcción, reproducción y designación de figuras sencillas. El segundo punto, proporcionar los medios para que el niño exprese externamente la representación interna, la comunicación. Tercer punto, debe prever un análisis de las designaciones producidas para que resulten significativas a efectos de representación espacial. Y debe contener instrucciones precisas para que el niño proceda no solo de la codificación de las figuras propuestas, sino también a la codificación de las figuras que han codificado sus compañeros. Son criterios que ya también hemos manejado en la cuestión de la organización de una clase, donde el estudiante debe ser el protagonista, donde va a compartir con sus compañeros, donde va a interaccionar, donde va a compartir ideas. También nos hace una aclaración de cuáles son los criterios para la elección y la utilización de los materiales didácticos. Pues aquí nos sugiere que el primer punto es que tenga una autonomía del usuario, que lo pueda manipular, que pueda interactuar. Una capacidad de responder a un lenguaje espacial previamente adoptado, una interacción con el usuario,
y la capacidad de programación. Y también nos hace otra aclaración acerca de cuándo introducir estos, o más bien, qué consideraciones tenemos que tomar para introducir nuevos materiales para la construcción de este espacio, ¿no? Aquí nos menciona el ejemplo de palillos, geoplanos, tangram, policubos, pero no solamente los vamos a introducir, tiene que ser parte de nuestra secuencia didáctica, de nuestras decisiones, y para tomar esas decisiones tenemos que considerar las características de este material nuevo, la adecuación mayor o menor, el lenguaje adoptado al nuevo material, el previsible cambio de registro de representación semiótica que se producirá con la introducción del nuevo material, la obligada traducción entre registros semióticos y la codificación y decodificación de representaciones que se producirá en cada registro representativo adoptado. Que tienen que ver con cuestiones de la interacción, en qué momentos vamos a desarrollar ciertas nociones, el conflicto que puede generar el cambio de lenguaje entre una representación y otra. Y bueno, para, para aterrizar más estos conceptos, nos muestra dos ejemplos muy ilustrativos, que posiblemente algunos ya hemos explorado. El primero es la tortuga logo, que pues más recientemente la podemos, o más accesiblemente la podemos acceder en esta versión de GeoGebra. Y para los que hemos podido explorar, en este caso funciona a base de un lenguaje de programación. Claro que para los niños pues vamos a tener que considerar algunas particularidades para su uso, como el hecho de que pues la mayoría no va a poder leer. Ahí nos sugiere que tendríamos que programar antes algunos botones para que el niño, de acuerdo a su edad, pueda explorar, pueda construir figuras. Y nos da también una serie de pasos de cómo ejecutar este material que es la tortuga logo. El primer punto sería familiarizarse con el lenguaje. Entonces, dejar que el niño explore, que con los botones descubra que la tortuga puede avanzar, puede retroceder hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, las cantidades, el movimiento, y esto le va a permitir desarrollar el sentido del espacio, al mismo tiempo que pues tiene una interacción, un juego, y ya empieza a resolver problemas. Estas situaciones didácticas ahí nos muestran un ejemplo, digamos que le pedimos al niño que forme esa figura, que como, como está aquí. Si le pidiéramos al niño que formara esta figura, pues tendría primero que él familiarizarse con los movimientos de la tortuga antes de explorar y resolverla en que llegue del punto A al punto B, pasando por a lo mejor estos dos puntos. Podríamos plantearle la situación en que fuera el camino más corto, el camino más rápido, porque podría ser un viaje diferente. Eso ya también podría ser cuestiones de resolver problemas a esa edad, que coinciden con lo que se mencionaba al principio, que ir construyendo estas nociones del pensamiento lógico matemático. Y el otro, perdón, y también, claro, que cualquier material va a tener que considerar algunas variables. En este caso, la longitud de los desplazamientos podría ser una dificultad para los niños, hablando de los números, de cantidades, la amplitud de los ángulos, el tipo de conectividad de los distintos segmentos dibujados,
y la orientación inicial de la tortuga en la pantalla. Para los que hemos explorado aquí voy a tratar de... Este es un ejemplo de cómo funciona la tortuga. A base de los comandos, nosotros vamos dándole las instrucciones para que la tortuga pues vaya avanzando, retrocediendo, y pues va dibujando pues esta figura en particular. Para los que hemos explorado, pues sí, con esta herramienta nos hemos dado cuenta de la dificultad de que al principio nuestra tortuga avanza demasiado, o ya se pasó, o no cortó en el punto específico, o los ángulos no son los correctos. Todas esas consideraciones también habría que tomarlas para los niños. Y por último, pues también nos muestra otro ejemplo de estos materiales, que sería la cuadrícula, que va a generar efectos de representación mediante signos. Aquí también nos va a hablar sobre el lenguaje, de los elementos, de los movimientos elementales en el espacio, hacia la derecha, a la izquierda, abajo, dependiendo de las restricciones que nosotros le pongamos a esto que podría ser un juego. Y al final nos menciona un último apartado sobre orientación y localización en el espacio, que pues sería que también hay que considerar esta cuestión lingüística, estas cuestiones de lenguaje, para facilitar a nuestros niños la consideración de la orientación y de la ubicación en el espacio. Normalmente los niños, o bueno, el lenguaje coloquial para el movimiento pues es adelante, atrás, arriba, abajo. Y esto es algo que tenemos que considerar en el diseño de nuestras actividades. Ciertas variables didácticas absolutamente necesarias. La posible existencia de elementos referenciales, el tipo de orientación de los mismos, el plano en que se plantea la situación, la cantidad de elementos que intervienen, el tipo de orientación de esos elementos y el tipo de representación de la realidad utilizada. Y pues esa sería la participación. Muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido una presentación, al igual que Abraham, muy generosa. Creo que has abordado muchos de los puntos sustanciales en este capítulo, que además es un texto en general sumamente interesante. No sé si ha sido de tu agrado, pero a mí me parece que es uno de los textos de didáctica de las matemáticas, en este caso muy concreto hacia la educación inicial, bastante interesante. Yo solamente tomaría una referencia que hace el autor, no en este capítulo, sino en un capítulo posterior, que tiene que ver en la noción, en cómo el niño entiende la noción de espacio, y cómo cuando hablamos de la noción de espacio, en realidad estamos hablando, desde el punto de vista de la geometría, desde tres perspectivas geométricas, así le llamaré yo, desde tres enfoques de la geometría, o tres geometrías. Por un lado, tenemos una geometría que tú comentabas muy bien y que de hecho se aplica de manera perfecta en el último ejemplo que tú propones, que el autor llama la geometría topológica o la topología. Esta sensación de cómo puede desplazarse de un espacio a otro, si tiene que caminar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, está ligada justamente a esta noción topológica. Pero por otro lado, también tenemos una especie de geometría proyectiva, alguien la llamaría proyectiva finita, en el sentido en que el niño de manera muy intuitiva puede darse cuenta quién está lejos y quién está cerca, por ejemplo. Esta percepción de las magnitudes, de la distancia, es bastante importante. Y finalmente, una geometría métrica.
este tercer tipo de geometría, donde ya estamos pensando un poco más en las magnitudes, en las medidas, en la medida justamente del espacio.